¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la hora de la grillotina. Soy Mario Gámez y con el placer y el gusto de siempre de tomar el control de cámaras y micrófonos de este grupo, Dominio Medios, que es Dominio Radio, Radio Naranjera y Gamavisión por los próximos 60 minutos. Gracias por su preferencia. Vamos a seguir retomando el tema del próximo domingo, día importantísimo para el país. Es cuando vamos a saber de qué tamaño es México y de qué estamos hechos los mexicanos y mexicanas. Les guste o no les guste, me guste o no me guste, todas las polémicas, discusiones, protagonismos y antagonismos sobre la reforma al Poder Judicial ya no cuentan. Porque dentro de unos días, el domingo, todos los mexicanos y mexicanas en edad y circunstancias y condiciones legales para votar, vamos a tener la oportunidad de elegir a los impartidores de justicia en la nación, en los diferentes niveles. Lo menciono por lo que decíamos ayer también. Hoy es que anda una campaña durísima de que no vaya a votar nadie, que haya boicot en contra de las elecciones. Pues mire, va a haber elección, va a haber boletas. Y si no las cruzamos usted y yo, que tenemos la obligación y el derecho para hacerlo, pues no quiero pensar quién se va a apropiar del Poder Judicial. Entonces, es un ejercicio que nos obliga y es un ejercicio que nos necesita el país. Ahora bien, en todas las posiciones que vamos a terminar discutiendo, lo más importante es que no nos asuste que el proceso es muy complicado, que no nos asuste que no le entiendo, y le voy a decir por qué. Es muy diferente el proceso al que acabamos de pasar, eligiendo presidenta, eligiendo congresos federales y demás. Pero una vez que nos adentramos en el tema no está tan complicado, es solamente diferente, no diría que más complicado, hay más información. Mañana, el día de mañana, va a estar aquí en el programa la vocal ejecutiva del INE en Nuevo León. Digamos que es la representante del INE. Ella es la mera del INE aquí en el estado de Nuevo León y lo ha sido por varias elecciones, así es que tiene toda la experiencia del mundo. Entonces, la entrevista de mañana con Olga Alicia Castro va a poner en claro cómo va a ser el proceso, todas las dudas que usted y yo tengamos en cuanto a la elección del domingo, dónde, mi casilla, qué tengo que hacer, mis derechos, mis obligaciones, si veo, si no veo. Y, lo más importante, voy a poner en pantalla las boletas físicas, bueno, físicas me refiero en pantalla, para que los que no vieron el programa pasado lo vean ahora y ya de una vez sepan en qué consiste la boleta en tal cual. La van a ver con los colores, con los números y con los nombres de los candidatos. Esto va a ayudar muchísimo para que cuando lleguen a la casilla o lleguemos a la casilla, pues ya lo vi con la grillotina, ya veo de qué se trata el proceso y no llego apenas a preguntar el domingo porque va a entorpecer y va a retrasar todo el proceso, que de por sí nos va a llevar el doble, cuando menos, de tiempo de una votación normal. Entonces mañana a las 6 de la tarde la grillotina, una charla con la vocal ejecutiva del INE Nuevo León, Olga Alicia Castro Ramírez. Ella es la titular. Todas las dudas, las boletas visuales las tendremos en el programa y estar todos con esa información listos para el domingo. Que, por cierto, en ese proceso le he comentado yo que hay dos personajes de Nuevo León que aspiran a ocupar uno de los 9 cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno de ellos es Ángel Mario García Guerra y hemos platicado con él en muchas ocasiones. También ya hemos platicado con él en su aspiración. Mañana miércoles es el último día, según entiendo, y si no ahorita él nos lo va a aclarar, en los que todos los candidatos y candidatas a puestos del Poder Judicial tienen que cerrar sus campañas, y a partir de ahí vendrá una etapa de silencio hasta el mero día de la elección. Entonces, hoy vamos a aprovechar para platicar con Ángel Mario García sobre estas aspiraciones
a ministro de la Corte de Justicia de la Nación. Hablaremos de el resumen de las mañaneras, de las posiciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, de lo que ha expuesto. Hay preocupaciones con el tema de las remesas. Las remesas les llamamos a la lana que envían los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos a México, que constituye la segunda entrada de dinero del exterior, el dinero que viene de Estados Unidos, no es un asunto menor. Y Donald Trump se quiere quedar con el 5%. Bueno, no Donald Trump, su gobierno se quiere quedar con el 5%. Entonces, hoy habló la presidenta también de esto y de darnos el tiempo y el espacio, vamos a platicar del Congreso del Estado. Le había dicho yo que la diputada local por Morena, Reina Reyes, por asuntos aparentemente de edad o de condiciones, ella ya no puede tener, así entiendo yo la historia, seguro de gastos médicos mayores. Entonces se mete de diputada y quiere que nosotros le paguemos un fondo, como si fuera un gasto, un fondo de 2 millones de pesos por si lo llega a ocupar. Imagínense, lo que no tiene condición para obtenerlo por fuera, lo quiere obtener en el Congreso con parte del erario. Lo peor del caso es que se lo aprobaron sus compañeros de partido. Vamos a platicar de eso un poco más adelante. Muy bien. Ángel Mario García Guerra con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes. Muy contento de estar aquí en tu programa y de tener una vez más la oportunidad de dirigirme a tu público. Gracias por estar aquí y será la última posibilidad de poder platicar en público y al aire y en vivo antes del proceso. Sí, solo que me invites mañana. Solo que me invites mañana. Sí. Ya vi que tienes otra invitada. Pero sí, mañana se cierran las campañas y a partir del último minuto del día de mañana, pues queda la veda hasta el día de la elección. ¿Cómo ha sido hasta el momento la campaña? Fíjate que muy interesante. Los primeros semanas de la campaña estuvimos haciéndola. Tenemos limitaciones, redes sociales principalmente, y en cuanto a la parte física de andar en el territorio, tenemos muchas limitaciones por los gastos que ello implica. En estas últimas 3 semanas estuve recorriendo más o menos unas 12, tal vez 14 ciudades del país, no para quedarnos todo un día o 2 días en el mismo lugar, pero sí estar lo suficientemente tiempo para platicar con la gente. Y encontramos personas inconformes con la reforma, que las hay en todas partes. Y como bien decías al principio, no es el momento de manifestar si estamos inconformes o no, porque la reforma ya es parte de nuestra ley y el proceso ya está en su marcha. De hecho, estamos en la parte final. También encontré personas con total desconocimiento de lo que va a pasar, total desconocimiento de los candidatos y de las candidatas, pero aquí yo quisiera hacer una aclaración. Es más que desconocimiento por falta de información de las autoridades. Yo veo que era una apatía de las personas de enterarse, porque sí conocían que iba a haber una elección, pero es que a mí nadie me ha venido a decir nada. Pues no van a ir a tu casa a tocarte la puerta. Es un gran compromiso el que tenemos todos de participar. También he escuchado esa campaña que traen algunos grupos de no ir a votar. ¿A quién beneficia no ir a votar? Yo creo que a nadie, si esto ya es una realidad. Y a los otros que encontré, y que no fue una sorpresa para mí, es gente que sabía que íbamos a estar y viene con su problema personal de una mala administración de justicia en diferentes temas. Pero el más gravoso de todos creo que es el tema penal. Porque el tema penal nos involucra como sociedad, ya sea que seamos víctimas de un delito o también que suele suceder a personas a las que se les inventa un delito. Entonces, ¿qué pasa con la justicia? Que es lenta, que es tortuosa, que no es justa y que si no tienes dinero para comprarla o para comprar a un buen abogado, entonces no tienes un verdadero acceso a la justicia. Y esas razones creo que deben de ser el motor que nos lleven a votar por esta elección el 1 de junio. Porque aunque en este momento las personas no tengan un conflicto, potencialmente existe la posibilidad de que en el futuro lo tengas. Y si la forma en que hemos hecho la justicia hasta el día de hoy no ha funcionado, pues sí es tiempo de hacerla de una manera distinta. Yo en mis propuestas que tengo de campaña estoy pugnando o proponiendo que la justicia sea realmente rápida y no es imposible hacerlo. Eso que los procedimientos se tarden meses o años es en gran medida por todo lo que la carga de formalismos que le hemos metido a los procedimientos.
Si hacemos un procedimiento más ágil, sin tantos procedimientos, donde nos vayamos a la esencia de las cosas y sobre todo nos auxiliemos de todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día, para mí es posible tener una justicia que se cumpla por lo menos en los plazos que marca la ley. Esto que siempre se ha dicho que la justicia debe ser pronta y expedita, no se da hoy en día, evidentemente. Pero también es cierto que los abogados de la parte de la defensa o de lo que acusa, utilizan muchas artimañas para retrasar una y otra vez los casos. Eso es parte justamente de la obstrucción para que haya justicia rápida. Sí, se les dice chicanas y son muy socorridas también por los abogados. Por eso, aunque esta propuesta no depende 100% del Poder Judicial, en diferentes foros he manifestado mi preocupación porque no se ha legislado en el tema de las fiscalías, que es una gran deuda que tenemos con México. Las fiscalías autónomas simplemente no funcionaron, esa es mi opinión personal, puedo estar equivocado, pero la mayor parte de la gente piensa lo mismo. Las fiscalías en este país no están funcionando. Y el que las hayan hecho autónomas, a mí en un principio, cuando oí lo que se pretendía, me pareció una buena opción. Hoy en día creo que no es funcional. O sea, en el papel pintaba bien, pero en la acción Pero en la acción no funcionó, porque ¿cómo le exiges a un gobernador que te dé resultados en materia de la procuración de justicia si el fiscal no depende de él? ¿Cuál fue la razón de las fiscalías autónomas? Que los gobernadores en turno no utilizaran las fiscalías como instrumentos de persecución política. Correcto. Como que ya lo están utilizando. Entonces, ¿qué pasa con las fiscalías federal y estatales que funcionan a nivel gerencial? O sea, un jefe, otro jefe, otro jefe, otro jefe. Sigue teniendo los fiscales patrón. Así es. Y la tropa, o sea, los de acá, los que hacen la chamba, tienen como 5 o 6 arriba que les dan indicaciones de cómo hacer. Eso no es el trabajo de un fiscal. ¿Y desde el Poder Judicial cómo se puede cambiar? No se puede cambiar eso. Yo propongo como tomar conciencia para los diputados, para los senadores, de legislar, de hacer cambios constitucionales. Y creo que la presidenta lo anunció en días recientes, que la siguiente reforma importante a la Constitución es en el tema de las fiscalías. Pero tampoco terminamos ahí, porque como bien decías hace rato, los abogados también son una razón de que la justicia no avance, por las chicanas, porque mienten, porque aconsejan a los testigos mentir, porque llevan documentos falsos, porque le pagan a los peritos para que den dictámenes falsos. Para que el de adentro sea corrupto, tiene que venir el de afuera a buscar la corrupción. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer? También legislar en materia de colegios y barras de abogados, no como instrumentos políticos, que eso es lo que se usa en la actualidad, las barras y colegios de abogados, sino como verdaderos órganos profesionales, como en Estados Unidos, que ellos sean quienes agremien a los litigantes, que ellos les den la patente para ejercer el derecho y que sea la propia barra o colegio de abogado, en el caso de una mala praxis de un abogado, el que retire la patente. Obviamente con un catálogo de sanciones que puede empezar desde una amonestación, un desconocimiento público, cosas por el estilo, y llegar hasta, en casos de reincidencia, llegar al extremo de quitarles la patente para que no puedan ejercer la profesión. No estamos hablando de nada nuevo, eso lo utilizan en Estados Unidos. Y yo te pregunto, y a cualquiera que nos esté escuchando, ¿por qué a los criminales, a los grandes capos, les da tanto temor que los lleven a juzgar a Estados Unidos y estar en México y ser juzgados aquí no les da temor? Porque aquí hay muchas formas de evadir la justicia. Porque tienes dinero, porque compras autoridades, porque manipulan las pruebas, porque le mienten al juez. Entonces, la reforma al Poder Judicial es el primer gran paso, muy importante, que yo siempre he estado a favor de ello, aún con las fallas que este proceso pueda tener. Pero si solo nos quedamos con eso, no vamos a componer el problema. Déjame hacer un punto y seguido sobre este tema. Me voy a ir un poquito más hacia el inicio, porque entramos así como que a los temas densos. Para quienes nos están viendo y escuchando, quien todavía no te conozca, a pesar de tantos años estar en el oficio y tantas entrevistas que hemos tenido, ¿cuántos años de experiencia tienes en la impartición de justicia? En el Poder Judicial 26 y en el litigio 10 años. O sea, en total son 36 años como abogado. Y es bueno tener, porque he estado de aquel lado del escritorio y conoces la problemática que viven día a día los abogados, y también de este lado del escritorio, la Administración de Justicia. Entonces, en total son 36 años de experiencia. En el Estado de Nuevo León. En el Estado de Nuevo León, y como maestro universitario, pues 29 años también, impartiendo cátedras en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado. Quiero ver esta charla contigo en dos aspectos. Hacia adentro, propuestas hacia adentro
del Poder Judicial, es decir, las fallas que hay para que esto camine bien, los empleados, los recursos, los trámites, agilizarlos y evidentemente tu propuesta hacia afuera. Y por último, veríamos, si no tienes inconveniente, el tema de la autonomía y la verdadera independencia sobre las presiones de los partidos políticos, entre otras. Entonces, hacia adentro primero. ¿Qué propones en el caso de que mexicanos, los nuevoleoneses, decidan que llegues a la Corte a ocupar uno de estos importantísimos lugares en la impartición de justicia de la nación? ¿Qué propones modificar hacia adentro de la estructura del Poder Judicial Nacional? Tengo básicamente 3 propuestas que además son físicamente posibles realizarlas, materialmente posibles realizarlas y que dependen de la Suprema Corte. La primera, lo voy a decir en un lenguaje que todo el mundo nos puede entender, porque a veces los abogados utilizamos términos muy técnicos que nada más nosotros nos entendemos. Reformar la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es como una legislación alterna. Imagínate que aquí va la legislación que quiere el Congreso y aquí va la jurisprudencia. Esta la hacen entre 500 diputados y 128 senadores. O sea, hay una participación plural de por lo menos todas esas personas. Esta de acá la hacen o 3 magistrados de un tribunal colegiado, u 11 ministros de la Corte, o 5 ministros de una sala. Entonces, esa jurisprudencia debe de ir paralela y se supone que la razón de existir de la jurisprudencia es para aclarar lo que aquí no se diga claramente, para completar lo que esto esté incompleto, o para dar luz en aquello que esto sea oscuro. Pero esta debe de llevar mano siempre. ¿Qué pasó en los últimos años? Que la jurisprudencia se comió la ley y que la voluntad de 500 diputados y 128 senadores puede ser anulada por un solo juez de distrito o por 3 magistrados de un tribunal colegiado o por 5 ministros de la Corte o por los 11 ministros de la Corte. Y entonces del 94 para acá, y lo digo con conocimiento de causa, se le empezó a dar mucha importancia a las formas, a las formas, a las formas, a las formas. Y fuimos creciendo en esos formalismos al grado de llevarlos a grado sacramental o como si fuera una solemnidad, de tal suerte que si no se cumple esa solemnidad, se anula todo y es como si nada existiera. Hice un estudio con números reales de mi sala y si lo expandimos a todo México, te aseguro que el número incrementa. En mi sala encontré que el 60% de los amparos que se otorgan en el Poder Judicial de la Federación son por formalismos inútiles, que a nadie benefician y que retardan la justicia. Si esto lo llevamos a toda la República, no me asustaría que me dijeran que el 80% de los amparos que se conceden son por formalismos que retardan la justicia, que a nadie le sirven y que hacen que los procedimientos duren años. Te voy a poner un ejemplo bien rápido. Un abogado promueve un amparo contra una prisión preventiva de su cliente que está detenido y dice, no debe estar mi cliente. ¿Sabes cuánto se tarda un amparo de esos? ¿1 año o puede ser que 2? Y cuando resuelven el amparo, en lugar de decir si debió o no debió estar preso esa persona, dice el juez de distrito, mira, aquí no contestaron algo que debieron de haber contestado, entonces repongo la audiencia para que conteste. ¿A quién le sirvió esa resolución? Ni al detenido, ni al abogado, ni al juez, ni a la justicia. ¿Qué va a pasar con ese asunto? Vuelve a promover otro amparo porque el preso va a seguir preso. Entonces, esa es la justicia que tenemos. ¿Cuál es mi propuesta? Que se haga un análisis de toda esa línea de jurisprudencia del 94 para acá, que en mi opinión fue cuando empezó la debacle del Poder Judicial Federal, y que no se haga de manera unilateral por parte de los ministros de la Corte, sino convocar a un foro que nos puede llevar 1 año, nos puede llevar 2, no tenemos prisa. Un foro donde participen los colegios y barras de abogados, las instituciones de educación superior, de derecho, los institutos de investigaciones jurídicas y, por supuesto, el Poder Judicial de la Federación. ¿Reducir la jurisprudencia y fortalecer la Constitución? En un lenguaje llano es reformar la jurisprudencia, no es la palabra técnica. Cualquiera que me oiga decir esto, decir, este ignorante no sabe lo que está hablando. No puede reformarse no se reforma, exacto. Estoy utilizando un lenguaje coloquial. Pero esa es mi propuesta principal, porque yo te aseguro que si hacemos ese trabajo, que nos puede llevar 1, 2, 3 años hacerlo, le quitamos tanto formalismo a los procedimientos judiciales y fácilmente vamos, así de entrada, vamos a disminuir un 60 o un 70% de lo que se tardan los procedimientos.
sin invadir los derechos de las personas que tienen Exacto. de defenderse de la propia autoridad. Así es. Porque el juicio de amparo es una de las mejores instituciones que tiene este país. Fue inventada por 2 mexicanos hace muchos años, en 1840, García Rejón y Mariano Otero. Y de verdad ha sido de las cosas mejores de este país, ha sido referente mundial incluso el juicio de amparo. Pero ¿qué pasó en los últimos años? Que lo prostituyeron. Lo convirtieron como una forma de chicanas, de retrasar la justicia, de entorpecer la justicia, de que no sea realidad la aplicación de la ley. Y la jurisprudencia favoreció esa circunstancia. Entonces, esa es una de mis propuestas. Otra de las propuestas es que las resoluciones que se dicten sean primordialmente por escrito, que se haga a través de lo que se tenga que hacer, para que las resoluciones las dicte el juez cuando sean en juicios orales, que ahí mismo, y que no tenga que haber un respaldo por escrito, que es como se establece hoy en día, sino que lo que se resuelva en la audiencia oral, en el momento mismo que ahí el juez diga, la resolución mía es esta, que vaya a la esencia de las cosas, que diga por esto y por esto. Tenemos un artículo constitucional, que es el 16, que nos obliga a todas las autoridades del país a fundar y motivar nuestras decisiones, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero el fundar y motivar lo prostituyeron en llenar de rollo y de paja las resoluciones. Una resolución polémica de hace unos meses cuando un ministro proponía anular la reforma, ¿te acuerdas? Sí, claro. 400 o 500 fojas. Una sola resolución es como escribir un libro. Imagínate que en cada resolución que se dicta en la Corte se escribe un libro. De esa resolución, te aseguro que le sacamos la esencia y no llegamos a 10 cuartillas. Esa es mi propuesta, que se eliminen todas esas resoluciones llenos de paja, de términos jurídicos complejos, de adornos, de rollo inútil. Y la tercera, y no menos importante porque sea la número 3, que se apruebe el uso de cualquier tecnología que facilite que se realice el trabajo. Te pongo un ejemplo aquí en Nuevo León. Tenemos cierta cantidad de jueces, pero tenemos una cantidad limitada de salas de audiencia físicas. Entonces, si utilizamos las salas de audiencias para hacerlas físicas, las audiencias, eso nos limita en un 70% o tal vez hasta más el número de audiencias que se pueden tener. Pero que si tenemos un sistema de tribunal virtual que se inventó aquí en Nuevo León y que también es referente nacional y creo que hasta mundial, que nos permite tener a todos los jueces, a todos, al mismo tiempo, en audiencias virtuales. Pero ¿qué pasa? Que al Poder Judicial de la Federación no le gustan esas audiencias. Quieren que sean físicas, porque así dice la ley, que sea física. O sea, la antigüita, física y por escrito todo. Así es. Entonces, esa es mi otra propuesta, que realmente utilicemos la inteligencia artificial. La usamos en todo. ¿Por qué no usarla en los procedimientos judiciales? Y fíjate, es muy importante aclarar esto. No estoy diciendo, y nunca jamás lo propondría siquiera, que la inteligencia artificial sustituye la función de un juez. El juez tiene que ser un ser humano y el juez tiene que ser parte de su humanidad la que decida al momento de dictar una sentencia. Pero tenemos herramientas que nos pueden facilitar enormemente la toma de las decisiones sin quitarle la humanidad que debe tener una resolución. Lo que ha sucedido hoy en día y parte por lo que se generó, los argumentos por los que se generó a lo que llegamos ahorita, reformar el Poder Judicial, es porque están muy comprometidos muchos impartidores de justicia con partidos políticos que les deben el puesto, que porque si no era una posición del PRI, que era una posición del PAN, y finalmente, pues ¿cómo vas a impartir justicia si le debes el trabajo a ellos? ¿Cómo garantizar que el nuevo Poder Judicial tenga un blindaje especial para que ningún partido político pueda ser dueño otra vez de la justicia? Híjole, es una pregunta muy difícil, pero más la respuesta. Garantizar me es difícil. Yo pienso que este proceso, como se fue llevando, desde la elegibilidad, idoneidad y la tercera parte que para mí fue muy importante, la tómbola, que la utilizaron negativamente. Criticaron y dijeron que a los jueces los estábamos eligiendo por una tómbola. Eso no es cierto. La tómbola la inventaron los griegos hace un montón de años, no es nada nuevo, y precisamente lo hicieron para desvincular al juzgador de quien lo proponía. En mi caso, por ejemplo, yo estoy propuesto por 2 poderes, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
En ambos casos llegué a un filtro de todo ese universo de personas que nos inscribimos, llegué a un filtro donde eran 40 personas que entramos a la tómbola y quedó en 12. Y yo quedé en 2 filtros de tómbola, 2 veces salí electo en la tómbola. Eso a mí me da, Ángel Mario García, no puedo hablar por los demás, la certeza de que si hoy en día yo estoy en una boleta para ser ministro de la Corte es porque el azar tuvo su intervención. Claro, me propone el Poder Legislativo y me propone el Poder Judicial, pero yo no tengo vínculos con ellos. Y ese es el sentido de la reforma y esa es la razón por la que los legisladores mexicanos incluyeron la tómbola precisamente para darle al juzgador esa certeza. Pero ¿qué pasa si la persona es un juzgador blandengue, temeroso o que quiere quedar bien? Entonces de nada sirve nada, ningún procedimiento va a funcionar cuando el juzgador no tiene el carácter para confrontar. Y en mi caso personal, y tú lo sabes, si algo me ha distinguido en estos 26 años de ejercicio jurisdiccional es que me he confrontado con quien me tenga que confrontar y estoy dispuesto a pagar los precios, pero yo resuelvo conforme a lo que es mi convicción. Nunca he tomado una decisión ni por temor a los reproches sociales, a los medios, que también se me han venido a la yugular, acuérdate en aquel famoso asunto del exgobernador, ni tampoco tengo temor de los políticos, porque si haces lo correcto no tienes por qué preocuparte, pero ¿cómo garantizar que el juzgador como humano haga lo correcto? Pues es algo difícil. Por eso en otra ocasión que estuve aquí contigo te mencionaba que para mí quedó corta la reforma, porque deberíamos de agregarle, y estamos a tiempo para hacerlo, más filtros, por ejemplo, pruebas psicológicas, psicométricas, el polígrafo, se llama así el polígrafo, ¿verdad? Sí, claro. El polígrafo para todos los jueces y juezas de todo México. La económica, La ¿no? económica, que te revisen minuciosamente tu patrimonio y el de tus familiares hasta el 4º grado y que te lo estén revisando constantemente, cada 3 o 4 meses, cada 6 meses o cada año, cuánto ha incrementado su patrimonio. Porque el sueldo de un juzgador no da para vivir, por ejemplo, en la Colonia del Valle, por citar una cosa aquí en Nuevo León. Da para vivir bien, pero no da para vivir de manera millonaria. Entonces, pruebas de control de confianza, ¿por qué se las aplicamos a los policías y no se las aplicamos a los juzgadores? Deberíamos de hacerlo. Y además, pruebas antidoping. También es importante saber si nuestros juzgadores y juzgadoras consumen drogas y qué tipo de drogas y desde cuándo las consumen. Porque son las personas que definen la libertad de alguien y el patrimonio de alguien. Entonces tenemos que ponerle más candados precisamente para evitar o poder tener una mayor certeza de que el juzgador que llegue va a hacer su trabajo correctamente. Pues todavía tenemos en los calendarios todavía no definidos las reformas a los poderes judiciales estatales y las fiscalías, como dices que dijo la presidenta. Ahí sería ideal que se incrementaran y se afinaran más todos estos filtros. Próximo domingo, a partir de las 8 de la mañana, inicia el proceso. Le quiero recordar que, aunque mañana lo vamos a ver con la representante Lina aquí en el programa, la boleta no es como la que estamos acostumbrados, donde aparece la foto del candidato y el partido y ahí le ponemos una tacha y se acabó. No, es una boleta de muchos nombres y colores y números. Así es. A ti te han dado un número. El 46 en la boleta morada, porque vamos a tener cada uno de nosotros 6 boletas en nuestras manos. Todas son del Poder Judicial Federal, pero 3 de esas boletas son nacionales, quiere decir que en todo México se vota igual, y 3 son regionales. Las nacionales son ministros de la Suprema Corte. Otra que es bien importante y ojalá hagamos mucha hincapié con la gente que nos escucha de que es de importancia igual o a lo mejor mayor que la Corte, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Por primera vez en la historia vamos a tener realmente un tribunal que mete en cintura a los jueces. Nunca lo ha habido. No jefes, pero sí vigilantes. Vigilantes que pueden meterse hasta lo hondo de la decisión del juez, porque ¿qué decía el Consejo de la Judicatura? Que era el que tenía supuestamente el control de la disciplina de los jueces. Del 94 para acá, vayamos a ver los números que ellos mismos publican en su página y no han sancionado a nadie. Es una simulación.
El Tribunal de Disciplina Judicial, tengo la esperanza y quiero creer que realmente va a ser un órgano que mete en cintura a los jueces, porque acuérdate que se han filtrado nombres en los últimos días de personas que están compitiendo para ser jueces o magistrados y que dicen estar vinculados con la delincuencia organizada. Puede ser que sea cierto. Pero ¿cuál es la gran diferencia ahora? Que si esas personas llegan a pasar la elección y les dan el cargo o se ganan la votación de la gente, con el Tribunal de Disciplina Judicial no van a durar mucho. Van a tener vigilancia constante. Claro. Entonces, en las 3 boletas... Y la otra es Sala Superior, son las 3 nacionales. Sala Superior solo son 2 candidatos, un hombre y una mujer. Y las regionales son salas regionales del Tribunal Electoral, jueces de distrito y tribunal colegiado. Bien, pues entonces, el próximo domingo, ¿qué recomendaciones darías, Ángel Mario? Porque la principal pregunta que me hace la gente es que no conozco a nadie, ¿por quién voy a votar? Digo, más allá de los personajes locales como tú, que hemos tenido charlas en otros temas y a lo largo de muchos años, ¿qué hacemos si yo no conozco? Si te más? metes a la página de línea, hay hasta un interactivo en el que puedes simular cómo llenarías las boletas. Sí. Esa es una. Y la otra es meterte a la página del INE solo para que con tu número de casilla saques los nombres de los candidatos. Si no los quieres anotar todos, pues anota unos 5 o 10 de cada una y velos a seguir a sus redes sociales. Escúchalos en sus videos, porque esta campaña que estamos haciendo a todos nos está humanizando, algo que hace muchos años perdieron los juzgadores. Dejaron de sentirse humanos y se creyeron dioses. Ahora que andamos en las calles, ahora que vemos a la gente de frente, ahora que los vemos y le pedimos, confía en mí, dame tu voto, eso va a hacer una gran diferencia a la hora de resolver las controversias. Entonces, ve a sus videos, ve a lo que ellos proponen y haz tu acordeón, porque es válido. Incluso yo les digo, en una familia, repártanse las boletas. Mira, tú, papá, te vas a encargar de la boleta de ministros, tu mamá de la boleta de disciplina judicial, tú de la sala superior del Poder Judicial de la Federación. Y así nos lo repartimos, o entre familias, el tío, la tía, y luego nos compartimos y entre toda la familia hacemos un acordeón. Si llegamos a la casilla con nuestra acordeón hecha, que es perfectamente válida y seguramente mañana te lo van a confirmar aquí mismo, el tiempo de apuntar los números no va a ser tan largo. Pero si pretendes llegar el día de la elección, agarrar la boleta y en ese rato elegir por quién vas a votar, pues la fila no va a avanzar. O peor aún, no conozca a nadie, votó al azar y entonces todo el esfuerzo del Poder Judicial, aunque ya hubo todos estos filtros que nos garantizan una mejoría respecto a lo que ya estábamos, bueno, pues tampoco le estaríamos sacando el mejor provecho. Y otra cosa, perdón Mario, otra cosa muy importante. A mí algunas personas me han manifestado que solo van a votar por 1 o 2 candidatos de cada boleta. Yo les digo que no. Pero si definitivamente es su decisión, los cuadritos que no van a utilizar, que los tachen con una cruz para que no vayan después en otro lugar a rellenarlos con un número. Que vayan a votar por nosotros. Yo confío en el INE, creo que han hecho un buen trabajo, pero como dicen, los vecinos son muy buenos, pero la capa no aparece. Más vale, ¿verdad?, prevenirse. Ángel Mario García Guerra quiere ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El domingo, Nuevo León, México tendrá la decisión si le damos esa oportunidad de impartir justicia desde ese alto cargo y estará en la lista de las boletas con el número 46 de color morado, que es la que corresponde a esa elección. Y recuerde que mañana vamos a repasar todos los detalles y dudas y voy a presentar físicamente la boleta para que la conozca, la analicemos juntos y no haya dudas y hagamos esto mucho más expedito el próximo domingo. Ángel Mario, muchas gracias por estar aquí y esperemos los resultados del próximo domingo. Gracias por la invitación, un honor. Gracias, regresamos.